Hola, yo soy Deni y hoy vamos a ver la línea de crédito de construcción del programa Procrear. Vamos a ingresar en argentina.gov.ar/hábitat/procrear para ver los datos de la línea que nos interesa. Como habíamos dicho, hoy vamos a hablar de construcción, que se encuentra dentro de las líneas de créditos hipotecarios. Si esta no era la línea que estabas buscando, no olvides de suscribirte porque en breve voy a estar subiendo la información de desarrollos urbanísticos y la línea de ampliación, que ya se encuentran abiertas. Y si era la línea que estabas buscando, ponele me gusta o compartirlo a alguien que sepas que le interesa. Lo primero que nos dicen es que esta línea es para construir hasta 60 metros cuadrados, ya sea en un lote propio, en un lote de Procrear o municipal. La única línea que está abierta es la de construcción con lote propio, así que esa es la que vamos a profundizar hoy. Veamos que el monto es hasta 3.500.000 pesos y el plazo para pagarlos es de 360 meses, o sea, 30 años. Y nos indica que la tasa va a ser hogar y que es una tasa fija que en realidad, como nos explica acá, es el capital lo que se ajusta con la evolución de los salarios, ¿no? Con el coeficiente de variación salarial que publica el INDEC. Ingresemos entonces con lote propio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro lote tiene que estar escriturado antes del 4 de agosto de este año. El lote tiene que estar a nombre del titular o el cotitular, pero también puede haber una excepción que esté a nombre de tus padres o de tu hijo, siempre que en ese terreno ya haya una construcción previa. Además, si estás en la situación en la que tu lote aún no está escriturado, podés participar igualmente, siempre que tengas el boleto de compra-venta o el acta de transferencia que realizaste, pero es muy importante que al momento de adjudicarse el crédito, esa escritura ya se haya producido. Avancemos con los requisitos. Tenés que ser argentino natural o por opción, o si sos extranjero, con residencia permanente en nuestro país, contar con el documento nacional de identidad vigente. El grupo familiar tiene que tener ingresos de trabajo formales, jubilaciones o pensiones, y la suma de los ingresos del grupo familiar mensual tiene que estar entre los 2 y 8 salarios mínimos vital y móvil. Esto es muy importante, fíjense que está escrito de esta manera porque el salario mínimo vital y móvil cada tanto se actualiza. Y justamente estamos en ese proceso. Por lo tanto, dependiendo de cuándo se inscriban, van a tener rangos distintos, ¿no? Porque además ya se acordó que va a aumentar un 28% el salario mínimo vital y móvil y de forma escalonada. Ahora vamos a ver bien cuáles son esos topes y en qué meses se va a ir modificando, pero les recomiendo que tengan esto en cuenta porque a veces les podría pasar que este mes entran y después ya no les alcanza el salario, o al revés, que no podían entrar porque tienen un salario muy alto y con esta actualización ustedes podrían participar de estos sorteos. Entonces, si lo que ustedes planean es inscribirse este mes o en el mes de noviembre, el salario mínimo vital y móvil se actualice a 18.900 pesos. Eso significa que, como nuestro rango habíamos dicho que tiene que estar entre 2 y 8 salarios mínimos vital y móvil netos, nuestro salario tiene que estar entre 37.800 y 151.200 pesos. A partir del 1 de diciembre lo que se planteó es que el salario mínimo vital y móvil sea de 20.587,5 pesos y eso implica que el rango va a ser entre los 41.175 pesos y 164.700 pesos, siempre hablando para el salario del grupo familiar. Y a partir del 1 de marzo el salario mínimo vital y móvil sería de 21.600 pesos, lo que implica que nuestro salario tiene que estar entre 43.200 pesos y 172.800 pesos. Continuando con los requisitos, tu edad tiene que estar entre 18 y 64 años al momento de la inscripción. Como estamos en la opción de con lote propio, tenés que ser el titular de ese lote o, como habíamos dicho, que tu padre lo sea y que además te permita la normativa construir en él. Tanto el titular como el cotitular no tienen que ser propietarios de ningún otro inmueble. Sin embargo, se establecen algunas excepciones. Cuando el inmueble que está a tu nombre en realidad sea utilizado con un fin comercial y que la renta que obtengas de esa explotación sean tus ingresos principales. Y también consideran que el registro de propiedad puede estar desactualizado, supongamos que tenías un terreno y lo vendiste, en ese caso también lo contemplan, aunque obviamente hay que demostrar que esto es así. Otro requisito es no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 12 meses, no encontrarse inhibido y tener una situación 1 normal cuando consultas el CUIL en el BCRA. Si no sabes cómo hacer esto, te dejo acá el video anterior que estuvimos ya hablando del programa Procrear y te muestro cómo consultarlo en el Banco Central. Y finalmente nos dicen que tenemos que registrar como mínimo 12 meses de antigüedad en la actividad que estamos presentando como
como nuestra generación de ingresos para el caso de los que son empleados o independientes. Cuando nos inscribamos, solo podemos presentar un cotitular. En el caso de que estemos casados, se considera cotitular automáticamente, y si no, si estamos en unión de convivencia o unión de hecho, también lo podemos incluir como cotitular. Dicho todo esto, les recomiendo que vean bien las bases y condiciones. Hay varios detalles a tener en cuenta. Yo les voy a ir sintetizando los que me parecieron más importantes. Respecto del sorteo, 24 horas antes de hacerlo nos va a llegar la notificación de que estamos participando en ese sorteo, así que hay que estar atento cuándo son las fechas de sorteo. Yo voy a estar en Instagram subiéndolas a partir de ahora porque, bueno, confieso que no estuve disponible para hacerlo, pero me parece que está bueno tener ese dato, así que los voy a estar subiendo en mi Instagram. Pueden buscarme como Deni lo explica, y si no, simplemente estar atentos al correo de ustedes. Una vez que se realiza el sorteo, dentro de las 72 horas nos van a informar en nuestro email que resultamos ganadores. En el caso de resultar ganadores, es muy importante tener en cuenta que dentro de esos 30 días nosotros tenemos que conformar el crédito. ¿Qué significa esto? Se completa una simulación digital con las condiciones del crédito y aceptamos los términos y condiciones. ¿Por qué digo que es muy importante completarlo dentro de estos 30 días? Porque si no, perdemos la condición de ganadores y no podemos continuar con el proceso. Una vez que hicimos esto, tenemos 150 días para conformar la hipoteca. ¿Y qué es esto? Hacer todos los trámites para hacer la hipoteca sobre nuestro terreno. ¿Qué me van a pedir? Documentación que acredite quién soy. También que acrediten los ingresos que informamos. Y el título de propiedad de ese terreno, que es muy importante, que tiene que estar libre de gravámenes e impuestos. Además, el plano municipal tiene que estar aprobado o visado, y nos informa que la superficie máxima a construir, más allá de que el crédito es para 60 metros cuadrados, lo que ustedes pueden construir como máximo es 90 metros cuadrados. Y finalmente también nos van a pedir el presupuesto y la planilla de los materiales, que tienen que estar firmados por un profesional competente. Con respecto al terreno que vamos a presentar, en las bases y condiciones se indica que la tasación no puede superar los 3.500.000 pesos del valor del terreno, ¿verdad? Por otra parte, el monto del crédito como mínimo tiene que ser del 70% del presupuesto que estemos presentando. Y lo demás tiene que contar como ahorro previo de la persona que va a llevar adelante la construcción. Y una aclaración muy importante: todo esto que están haciendo es para que les aprueben el crédito. No es que por solo haber salido sorteados en este programa ustedes ya directamente acceden al crédito. Tienen que aprobárselo en base a las condiciones de la política comercial que se tiene en el banco hipotecario. Que además, en caso de que le aprueban el crédito, si ustedes no tienen una cuenta ahí, tienen que abrirse una cuenta. Veamos el esquema de desembolso, porque esto es muy importante para llegar a buen término con todo el préstamo. Lo primero que se hace es un anticipo del 40% del préstamo. Y luego se tiene que pedir el primer desembolso, que eso se lo van a otorgar viendo el avance de obra que ustedes tuvieron con ese anticipo. ¿Cómo lo van a hacer? Van a hacer una verificación domiciliaria y van a ver que estén avanzando con la obra tal cual como se planeó. Detalle importante: este primer desembolso hay que solicitarlo dentro de los 6 meses después de que nos dieran ese anticipo. Si no se solicita en este tiempo, se pierde el derecho a solicitar esta suma. Respecto del segundo desembolso, es lo mismo, pero ya no tenemos esos 6 meses, sino que se acorta. Desde que te dieron el primer desembolso, tenés que pedirlo en los 3 meses siguientes. Con respecto a las condiciones financieras, el monto máximo que podemos pedir es de 3.500.000 pesos, que lo tenemos que devolver en el plazo de 360 meses o 30 años. Recuerden que la tasa es fija. Ese porcentaje de tasa está determinado en función de los segmentos de ingresos, que son 4, a mayor ingreso, mayor tasa, y lo que se actualiza es el capital, con la fórmula hogar, que básicamente es seguir la variación de los salarios con el coeficiente de variación salarial que informa en el INDEC, y que tiene un tope que no puede superar en un 2% a la variación del SER, que es lo que mide la inflación. Me parece que fue una alternativa para decir, bueno, cambiamos por la suba, pero llegado el caso en el que en algún momento los salarios caerían por encima de la inflación, va a estar topeado y no va a ser perjudicial para las personas que se cambien de UVA a fórmula hogar. Entonces, una vez que leyeron en profundidad las bases y condiciones, podemos iniciar inscripción. Fíjense que apenas entramos, les recuerda que el lote tiene que estar escriturado antes del 4 de agosto de este año, o bien que puede ser sobre el terreno de tus padres, dice en el fondo, o sobre la casa de tus padres con entrada independiente. Este dato no lo habíamos detallado cuando hablamos de las bases y condiciones, así que es un buen dato. Entonces, les va a dar 4 pasos. En el primero son los datos del titular, te pide el código postal, la provincia, la ciudad, tu CUIL o CUIT. Si no lo conoces, también te dice dónde consultarlo.
tu documento, número y tu estado civil. Acá cuando completas el estado civil te da la opción de si quieres agregar un integrante más. El paso 2 son tus datos personales, te preguntan si sos veterano de Malvinas o si sos una persona con discapacidad. Los datos que ya completaste antes se completan solos y tu fecha de nacimiento, tu ciudad de nacimiento, país, nacionalidad y cantidad de hijos menores de 18 años. El tercer paso, que son domicilios y contacto, donde te piden el teléfono y tu email básicamente. Y por último tus datos laborales, si estás en relación de dependencia, autónomo, monotributo social, jubilado o pensionado con pensión contributiva. Una vez que dices esto hay un botón que te dice confirmar la situación laboral. Yo no lo quise hacer porque no quería que quedara registrada, aunque entiendo que hasta que no pusiera acepto términos y condiciones no iba a pasar. Así que no sé si ahí les aparece algún otro datito, pero básicamente es esta. La idea. Es un formulario que me pareció bastante sencillo de completar. Obviamente es el inicio. Ya vimos que después hay que hacer varios trámites, pero bueno, valen la pena. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido, que lo puedan compartir a otras personas que también lo necesiten, que me dejen en comentarios algunas dudas. Recuerden que como no trabajo en el programa, algunas cuestiones no las sé, pero siempre trato de averiguarlo o de consultarlo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo de Ni lo explica.